Muchas gracias por participar de esta lectura conjunta. Primero, pues como siempre voy a dar algunos datos, así que giran en torno a la temática del libro y al libro. El clan Inugami de Seishi Yokomizo se publica en 1951, como lo comentábamos en el chat. En esa época la prioridad pues del entretenimiento, ¿no? Sea televisión, sea literatura, era como incentivar el espíritu de exaltación, nostalgia por lo bueno que había sido el pasado, ¿no? Las épocas pasadas, porque bueno, la posguerra fue un periodo oscuro en la historia de Japón por haber perdido la guerra, por haber recibido las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, por haber sido invadidos y bueno, lo que repercute es ser el pueblo perdedor, ¿no? El pueblo que tiene que pagar pues como por una deuda moral que se tenía en esa época, ¿no? Todo lo que sucedió en Japón en reprimenda a lo que había hecho el ejército imperial japonés en otros países. Entonces, el foco era, pues, como la comedia en cierta forma, ¿no? Medio parodia. Por eso este Kosuke Kindaichi es un personaje peculiar, ¿no? Que es inteligente, tiene buena fama, es muy bien reconocido en su labor de detective particular, pero pues tiene sus cosas y es un personaje chistoso, se podría decir. Es algo que vemos recalcado en las adaptaciones que hacen de los libros de Yoko Miso, en donde aparece Kindaichi, que el primero es el Honji, que es una de las lecturas conjuntas del 2025. Y ya el clan Inugami creo que es el cuarto o quinto, sí, creí que era el tercero, pero además de novelas hay relatos en donde aparece Kosuke, entonces sí, pues hay más, ¿no? Hay más historias y de hecho en el libro las mencionan, ¿no? A veces el mismo autor es como una conversación, narra lo que está sucediendo, pero en algunos párrafos dice como el lector ya podrá haber notado, ¿no? Entonces sí, te sientes un poco aludido, ¿no? Como me descubrieron que estoy espiando aquí lo que está sucediendo. Y hace resúmenes, ¿no? De escenas del crimen, de libros anteriores y raya un poco porque pienso, ¿será que es un spoiler o será que es parte de la sinopsis? Todavía no he leído esos libros, ¿no? Pero sí, se esfuerza el autor por demostrar que este detective pues tiene mucho talento, credibilidad y tal. Otra cosa interesante respecto al libro es que el nombre del clan, de la familia, es Inugami, y Inugami es una representación mitológica de un espíritu en Japón, los yokai, que es como si fuesen demonios o espíritus benignos o malignos, ¿no? Pero muy poderosos. Hay una infinidad de yokais para cualquier cosa, porque en esa época, más o menos en la época medieval japonesa, inventar yokais era un pasatiempo, ¿no? Hay yokais de la luna, del bosque, incluso hay un yokai que se parece a una sombrilla, que su único objeto es imitar una sombrilla y cuando la persona lo agarra, pues asustarlo, ¿no? Hay yokai para un montón de cosas. Entonces el Inugami es un yokai, pero la misión del Inugami es de protección o venganza, depende del dueño. Y ese yokai Inugami se podía crear. ¿Cómo se creaba el Inugami? El Inugami pues, puede tener formas de diferentes animales en el cuerpo, como dragones o serpientes, o incluso cuadrúpedos, pero la cabeza siempre será la de un perro. Entonces, para crearlo, lo que hacía la persona que quería crearlo, por lo general era el patriarca o quien dirigía una familia, era sacrificar a su mascota, ¿no? Al perro de la familia. Tenía que ser un perro que estuviera encariñado con los miembros de la familia o del grupo que quería, que se pretendía que protegiera. Y básicamente lo mataban de hambre, ¿no? Lo amarraban a un árbol y le ponían la comida a una distancia que no fuese tan lejos como para que el perro pudiera tener la esperanza de alcanzarlo, pero que no pudiese comer. Lo mataban de hambre y luego lo decapitaban y lo enterraban, o lo enterraban vivo y después lo decapitaban y hacían un ritual con la cabeza para que se transformara en este espíritu yokai. Y así, pues, el yokai era
fiel a su creador, ¿no? O a la familia que tenía que proteger. Y las intenciones del yokai o la veracidad del yokai dependía de las intenciones del dueño. Básicamente el yokai solo es un ser fiel que sigue las órdenes ciegamente de su dueño. Y el dueño es quien decide si lo crea para una venganza o si lo crea para protección. Si lo crea para protección, el yokai solamente se limita a defender la casa o el lugar, el templo en donde está enterrado y a las personas que están allí. Si lo crean para venganza, el yokai es un espíritu, se convierte en un espíritu que hace posesión de los cuerpos de los enemigos de su dueño. Y eso es una analogía muy directa con la posesión demoníaca del cristianismo, porque solamente un monje o una sacerdotisa podían exorcizar, ¿no? Sacar, liberar a la persona de la influencia del yokai que los hacía comportarse violentamente y ser paranoicos, y depende de la intencionalidad del dueño, ¿no? O los por un espíritu de envidia que los hacía completamente infelices. El caso es que luego de ser exorcizados del yokai, la persona nunca volvía a la normalidad, ¿no? Comenzaba a... Pero nada más una pregunta. Sí. O sea, el yokai si querían que fuera por venganza, ¿te poseía en ese momento a ti y tú eras el que te volvías o a con quien te querías vengar? De quien te querías vengar. Ah, ok. O sea, tú lo hacías para que me vengara de él y se iba. Exacto, tú lo creas para que entre en el cuerpo de tu enemigo y lo haga enloquecer, en resumen. O depende, si creas un yokai muy fuerte, el yokai puede incluso poseer a los familiares de tu enemigo, al enemigo y a los familiares. Entonces, una familia entera que se pierde. De todos modos, después del exorcismo, pese a que el yokai ya la sacerdotisa o el monje pueda eliminarlo, pueda matarlo, porque era posible pues, en las historias, ¿no? En la leyenda de ese yokai, como la persona nunca volvía a ser, pues a la normalidad, era convertida en un paria social y nadie quería relacionarse con esa familia, lo que era pues una condena al ostracismo no solo a la persona, sino a la familia, porque nadie quería emparentarse con esa familia. Eran líneas familiares que estaban condenadas a extinguirse porque pues era terrible hacer descendencia con ellos porque en cualquier momento podía volver este espíritu vengativo. O Entonces sea es que se lograba entonces tu venganza porque al momento de ser poseído por un yokai ya nadie se iba a acercar a tu familia. exacto, Aún, así. o sea, no tanto por la posesión del yokai, porque ya lo habían sacado, sino porque eras presa del ostracismo social. Exactamente. Ah, ok. Depende de la intencionalidad con la que lo creabas, el yokai estaba destinado a regresar para los descendientes. Eso era algo que nunca quedaba claro, ¿no? Entonces, por ese temor de que algún descendiente también fuese atacado por ese yokai, nadie se emparentaba con estas familias, ¿no? Es una tradición, se hacía, ¿no? Hay pergaminos en que se relata cómo se llevaba a cabo como si fuera pues algo normal, ¿no? Una práctica social normal. Entonces era de cuidado esta cuestión de los yokai. Y es interesante porque el nombre de la familia es Inugami, ¿no? Relacionada con la venganza y el espíritu que afecta incluso a los descendientes, ¿no? Y es lo que quería hacer este patriarca con sus hijas, ¿no? Porque ellas lo habían privado de ese hijo varón y del amor de su vida, ¿no? Básicamente. O sea, ¿el Inugami es un yokai o los yokai son Inugamis? Inugami es el nombre de ese yokai con cabeza de perro y cuerpo de otro animal. Ah, ok. O sea, ese Inugami es un yokai. Sí, Ah, aunque no sé con qué kanjis haya escrito Seishi Yokomizo esa palabra, ¿no? Inugami, porque muchísimas palabras pueden tener la misma pronunciación, pero si tiene kanjis diferentes significan otra cosa. Una locura. Por ejemplo, el nombre del detective es Kosuke y mi esposo se llama igual. Y yo le dije, ay, oye, ¿te llamas igual? Y me dijo, no, porque mis kanjis son diferentes. Y yo, ah,
O sea, la manera en la que lo escriben. Sí, como el símbolo, ¿no? El dibujito. Ajá. Kosuke es de dos kanjis. Entonces, sí, puede que se pronuncie igual, pero Así que no se ofendió. no se ofendió, se rió de mí. Sí, entonces no sé con qué calles está escrito el libro de Seishi Yokomizo, ¿no? Eso sí es un dato que voy a consultar para ver si la referencia es directa a los Inugami. Ahora sí, chicos, vamos a empezar a hablar del libro, que, bueno, yo que siempre cuando leo este tipo de libros con crímenes sin resolver, estoy armando las mil teorías, ¿no? Bueno, todo el mundo, cuando empezaba con mi teoría, cuando empezó el relato de que Kosuke estaba observando el lago y vio que el barco salió y se empezó a hundir y la damisela en peligro, pensé, eso es una pantalla de humo, ¿no? Ella debe ser la culpable, ella. Y luego, casi que en la siguiente página, cuando empieza a interactuar Kosuke con este abogado, dice, eso fue que ella estaba planeando. Y yo, ay, esa es mi teoría súper secreta. Entonces no puede ser ese el final porque ya me lo dijiste. Y luego empezaba a armar otra teoría, ¿no? Eso fue Take es el malvado. Y luego Take aparece decapitado. Ay, no, eso se me está desmantelando todo el caso. Pues yo por la premura de la reunión debo decir que la verdad es que no me detenía tanto en las teorías porque tenía que acabarlo. Me tenía que, por andarme portando mal el fin de semana y leyendo otros dos, por eso me pasó lo que me pasó, porque lo hubiera acabado. Pero a mí me gustó mucho la manera en la que lo armó, porque realmente primero te hacías, sí yo tuve, bueno, Tamayo yo no la pensé al principio, pero sí después, a Tamayo llamó, ¿no? Y incluso decía yo, no, se me hace que sí. Y luego no, o sea, como se me hace que están coludidos, ¿no? Incluso empecé a decir, así como recuerda con Agatha Christie, ¿no? A lo mejor el mismo, el abogado del diablo, ¿no? O el policía, pero creo que independientemente de las teorías que hice, me gustó cómo lo hizo, o sea, cómo lo escribió el autor para que tú estuvieras todo el tiempo en esas teorías. O sea, para que estuvieras nada más pensando en que, a ver, ¿es este? Ah, no, es este otro. Ah, sí, ¿no? Y me gustó la manera en la que lo fue haciendo, incluso esos toques medio cómicos de decirte en otro libro, pero no estamos en ese, ¿no? Y incluso en Goodreads yo vi que este era el 1, pero que también era el 6, según o sea, si tú ves en Goodreads te metes, te dice que es el 1 de una serie, te dice que es el 1 de Kosuke Kidaichi, la mejor selección, pero si tú te buscas cuál es, te dice que el libro del detective Kosuke Kidaichi es el 6. Entonces dije, ay, faltan 5 más. Ya tengo lectura. Si tengo tiempo. Eso sí, ajá. Sí, Hazel, sueña. Pero bueno, el chiste es que sí me gustó mucho cómo lo llevó y sobre todo este juego pues no sé, este juego del pasado, de las herencias, que creo que bueno, es a lo mejor lo que yo creo, ¿no? Porque pues no, tampoco es que sea yo experta, pero creo que es muy del tipo japonés, ¿no? Este rollo de los hijos y y el hijo mayor y los nietos y el abuelo y además que están haciendo una ceremonia porque después de que se murió y, o sea, es muy de ellos, ¿no? Y todo este rollo de pues no sé, así las maldiciones que le dan, ¿no? Porque pues también el pensar, cuando empezaron a decir esto de las maldiciones, de que si las mujeres se presentaron y que cuando supuestamente las tres hermanastras lo confiesan, ahí fue donde dije, ahí está, ese es el culpable, porque no de la nada, o sea, sacas esta así de la manga, ¿no? Y mira, y fíjate que te voy a contar un chisme, ¿no?
y tiene que ver. Pero después otra vez me volví a guardar mis teorías, les digo que porque iba yo volando, voy leyendo, pero bueno, me faltan, ahora sí creo que me faltan 5 hojas. Pero bueno, creo que ya, o sea, ya está develado el secreto en estas hojas. Y, y me gusta el papel de cada uno. O sea, por ejemplo, bueno, en los otros dos, este Taque y el tomo X fueron en la vida. Me parecen los fulanos nefastines. Eh, ella me parece una mujer Tamayo muy interesante porque quiere, o sea, porque se le ve que es inteligente, porque es muy observadora. Me hubiera gustado un poco más de su participación, a lo mejor al final, porque todavía le falta hablar, pero me gusta cómo lo llevó. Perdón si oyen ruido, pero es, ya saben, mi pianista acá abajo. Y pero sí, me gustó mucho cómo lo estuvo llevando y como el poder que le da a cada uno, le da la importancia a cada uno de los personajes. Y de pronto dije, ay, mira, es como un, no sé, un Sherlock Holmes o un Poirot, ¿no? De Agatha Christie y ese tipo de libros. A mí me gustan mucho. Entonces dije, ay, mira, ya tengo un autor, ¿no? 5 libros para leer cuando. No, ya leí los de Agatha Christie, ahora voy a leer estos. Pero está padre. Gracias. No, gracias a ti. No, y que tiene más, él tiene mucho, mucho. Fue muy famoso ese autor en esa época y ese detective es el Poirot de aquí, de Japón. Es muy querido porque pues era una buena distracción y también que la relación entre Japón e Inglaterra es anterior al siglo XX y sí hay como una pequeña similitud de forma de ser, ¿no? Reservados y bueno, etcétera. Machoso, ¿no? Sí, 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 Como Sherlock, ¿no? Es como desaliñado, no es, porque Poirot no lo es, ¿no? Poirot sí, sí. es más un personaje, o sea, es totalmente francés, ¿no? O sea, como iba a traer los zapatos sucios. Sí, Pero Sherlock no, ¿no? Sherlock es más el que lo pone como en orden es Watson. Entonces a mí sí me sonó de cierta forma porque está atrás, pero todo va viendo y va preguntando y haciendo ciertas conjeturas y eso es lo que me gustó. sí, sí. Yo no he leído Sherlock, me sonó un poquito a Poirot porque, pues pese a que es muy pulcro y tal, ¿no? Es un personaje excéntrico también, ¿no? Como este detective. Entonces, bueno, que tiene tintes, pero se remite mucho a la literatura inglesa, ¿no? Que siempre Japón en ese ámbito ha intentado como cotejar costumbres, conductas y tal, desde que entró en contacto con Inglaterra. ¿Y qué otra cosa dijiste que se me escapan? Bueno, ya cuando la recuerde, la diré. Roberto. Pues la verdad, yo amé a este escritor, amé el estilo. A mí me gusta mucho Agatha Christie, todos bueno, la mayoría de los detectives, porque no soy afecto a Poe con este Auguste Dupin, ni con este Maurice Leclerc ay, ¿cómo se llama? Con el otro Dupin, ¿cómo se llama? Arsène Lupin, pero sí me gusta este estilo y es algo chistoso porque yo anteriormente, el año pasado, leí el libro del Expreso de Tokio, de ¿cómo se llama? Matsumoto, me parece. No me agradó ese libro, la verdad, no se me hizo un libro entretenido ni de detectives, y este es todo lo contrario. Este tiene un cuerpo, tiene una razón, tiene asesinatos que son un tanto más creíbles, situaciones cotidianas, y yo creo que eso es lo más interesante. Y aparte, que no trata al lector como si fuera lento, ¿no? O sea, el autor sí realmente tiene mucho respeto por el lector, porque poco a poco te va dando las pistas, te van dando situaciones que dices, sí, sí es factible, o te va dejando, ¿cómo le dicen?
pues sí, pistas para que tú mismo vayas armando tu propia idea. Yo de igual manera cuando inició, también yo pensé, dije, no, esta mujer se está bueno, está haciendo un drama para hacer pasar que está en peligro, para decir que ella no es la persona, ¿cómo se dice? Ella es la víctima, pero sí me fui con dudas. En algunos puntos sí como que comprendí y entendí la idea y dije, sí, este cuate tiene algo que ver. Se me hizo sospechoso, por ejemplo, como cuando la propia madre, cuando hacen las comparaciones de la huella, pues ella misma como que brincó, ¿no? Así como que dije, algo está escondiendo, me late que sí sustituyó a Keiko, no me acuerdo cómo se llamaba, me hago bolas con todos los nombres, perdón. Y yo. Quillo, gracias. Yo dije, sí lo sustituyeron porque esa renuencia no dejar que se viera la huella y el que tardaran días en llegar de Tokio a la ciudad, dije, esto es algo muy sospechoso. Sí pensé por un momento que el asunto iba por el hijo, no sé si llamarlo bastardo, por este otro chico, que yo dije, me late que sí está escondido, y por un segundo pensé que sí iba a hacer bueno, el recurso que utilizó el autor, ¿no? De la sustitución. Yo ¿De pensaba que Shizuma? Mono, ¿mande? ¿De Shizuma? Ajá. Ah, Yo pensaba que Mono era el hijo, no, ¿cómo se dice? Reconocido. Y yo dije, una de dos, o si es el hijo, o Mono ama a Tamayo, te iba a decir a Tomoyo, pero Tomoyo es de Sakura, a Tamayo, y dije, me late que este cuate la quiere y a lo mejor es el que está cometiendo los asesinatos. Entonces, realmente me atrapó. Reitero, se me hizo un libro muy dinámico, muy fácil de leer. El único pero, digo, y es por el poco contacto con la cultura japonesa, pues son los nombres, porque a mí de repente, cuando empecé, caray, este hombre es mujer, ¿no? O sea, ¿qué significa o quién es y cómo se llamaba aquel? Entonces, eso se me presentó muy, muy difícil. Entonces, forzosamente lo tenía que leer en algunos puntos lento, porque sí, así como que, a ver qué pasó, y me regresaba un párrafo, ¿no? Ah, ok, agarré la idea. Pero lejos de eso, que reitero, es un problema propio de cada persona, en este caso mío, el desconocimiento, pero cómo disfruté el libro, digo, creo que ha sido uno de los, bueno, aquí ha habido muchos casos buenos, muchos casos de selección de excelentes libros, pero hay como que dije, lo amé y digo, y ahorita que estaba diciendo Hazel que hay más, pues a mí me gustaría buscarlos, leerlos, y qué padre, ¿no? Qué padre que no solamente nos hayas propuesto este libro, sino que también ahorita nos estés dando una probadita, una guía de cómo debe de interpretarse algunos temas. Esto, digo, para mí hubiera sido un simple apellido, ¿no? Inugami, se acabó. Pero este punto del que hablas es cierto, ¿no? Hay veces que uno por el desconocimiento de la propia cultura ajena, pues dices, pues sí, se llamaban así y hasta ahí, ¿no? Pero ya ahorita que lo dices, pues sí es algo como que más comprensible, como que se cierra el círculo, porque, pues, digo, todo quedó en familia, ¿no? Qué bonita familia. es que creo que, bueno, últimamente Roberto y yo hemos estado hablando mucho de ese tema. Creo que cuando tienes los antecedentes del libro, te sitúas tanto en la cultura como en la época en la que está escrito, realmente entiendes desde esa visión y poniéndote esos anteojos, el libro, porque, o sea, si te quedas, y se entiende perfecto este libro, pero como bien dice Roberto, o sea, si no sabes nada de lo que tú nos cuentas, lo gozas, y realmente hasta dices, yo quiero seguir leyendo a este cuate, ¿no? Pero ya cuando viene ese complemento que tú nos estás dando, realmente, y además te permites como lector, creo yo,
dejar, exacto, ampliar tu visión, ¿no? No quedarte con lo mismo, y perdón si repito yo algunas cosas o no estás de acuerdo, pero es mi forma de ver de que si el feminismo, que si es que es macho y que si es que no, no, o sea, ubícate en la época en la que estabas, ubícate en la cultura en la que te manejas, ¿cómo se podría decir? Todas las creencias, ¿no? Porque a veces sin querer creemos que todos somos católicos o cristianos, cuando en realidad no existe tal, o sea, en otro se tiene otra influencia, tienen otras maneras de ver las cosas, y creo que es bueno abrir tu mente, y te agradezco yo, porque a mí me gusta como aprender que no somos el ombligo del mundo, o sea, ni nosotros ni Europa, ¿no? O sea, que hay más allá, sí, o sea, no, ni nosotros ni Europa ni Estados Unidos, y que a final de cuentas hay formas de ver las cosas muy distintas, y que eso, por eso te preguntaba, ¿no? Porque creo que en todo esto de lo que nos estuviste diciendo, está muy representado en muchas películas de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, de Estudio Gilby, que es de las que yo veo, porque yo no veo muchas mangas, la verdad es que me declaro que todo este rollo del karate y las peleas y así, ya, o sea, mi esposo sí, y nada más, él es el que más le sabe este rollo, pero yo no. Entonces, pero yo sí veo luego las películas como de así, y siempre existen, ¿no? Estos tipos de, ¿cómo dijiste? Bueno, estas cosas, ¿no? Para protección o para venganza, y entran en esa persona y salen como si fuera una masa así amorfa, ¿no? Y lo saca una sacerdotisa, un monje, y se lo saca, y se vuelve, parece como loco, ¿no? Y hay mucho representado en esto. Y creo que en este caso, pues como bien decía Roberto, viene muy al caso, ¿no? Con esta bonita y amorosa familia. Sí, y es que, pues también por el año en el que fue escrito, ¿no? Se publicó en 1951 y estaba esto, lo de retomar las cosas antiguas, pero también por la ambientación, al ser una ciudad del interior, al no ser una capital, alguna ciudad central, así muy importante, vemos el espíritu señorial, ¿no? Incluso lo dice, los Inugami eran los señores de Nasu. Y o sea, pues claro, para nosotros que los vemos pues por lo que conocemos de la época de los lores, bueno, todavía están, ¿no? Pero que los clásicos ingleses y eso, porque pues no es algo que hayamos vivido de primera mano en nuestro continente, en nuestra región, pues que sí, un lord, el señor y tal, pero es que en Japón ser señor era como ser samurái, ¿no? Que los samuráis eran, pues claro, eso es mucho más antiguo, ¿no? Pero los samuráis eran señores de la guerra, generales, militares, pero con un poder feudal impresionante, o sea, era el que organizaba la región, era el que le rendía cuentas al emperador, o sea, era la mano derecha, era la mano militar, la fuerza del emperador, ¿no? Y ellos eran los que hacían las guerras, el control por el territorio. Aquí en el área de Tokio hubo muchas guerras por esta región, ¿no? Entre esos señores. Entonces, al decir que el clan Inugami eran los señores, está equiparándolos a la majestuosidad de los samuráis en épocas anteriores. O sea, son cosas, ¿no? Cosas, y la forma de describir la casa, ¿no? Grande, estilo europeo, pero a la vez con toques pues japoneses tradicionales de ostentosidad, ¿no? El lago ya es una ostentosidad que colinde, que tenga como su propio varadero y colinde con el lago. Y la escena, la parte de los crisantemos a mí me impactó cuando descubrieron la cabeza de Take, porque aquí ese arte tradicional que ya se me escapó el nombre, pero que representan así la vida por escenas con personajes de teatro kabuki, es como, es como algo agradable y majestuoso. De hecho, estaba ahorita limpiando estas figuritas que me enviaron cuando me nació la bebé,
Cuando te nace una hija, te envían estas cosas. Cuando vas a celebrar algo, alguna cosa especial, envías esto y hay un motivo para cada cosa, ¿no? Cada celebración. Ese es bueno, la figura patriarcal, la matriarca y las tres doncellas. No sé específicamente qué signifique. Esto traía más cosas, pero no las bajo porque. Entonces, es algo lindo, ¿no? Es algo para conmemorar, es algo para ir al templo, para dar ofrenda, bueno, algo majestuoso y que te ponga en la cabeza de uno de los descendientes del clan encima de los muñecos, pues debió haber impactado al lector japonés de esa época, ¿no? Entonces, sí, él pone cosas así perturbadoras y por eso es que los libros pues tienen, además de lo que dices, ¿no? De la línea argumental, de los misterios que te pone callejones sin salida y tal, tiene cosas de la cultura pues que son chéveres, ¿no? Y la otra cosa interesante, bueno, lo que dice Roberto es que el autor respeta al lector, ¿no? Porque a medida que te ibas haciendo las super teorías super cuánticas, el autor te la pone, ¿no? ¿Será que ella hizo esto? ¿Será que él hizo aquello? Y lo de Mono también yo lo pensaba. Esos fijo es que Mono es el hijo ilegítimo. Y se lo dice el detective al abogado. Eso fijo, ¿usted sabe cuál es el origen de Mono? ¡Ay! Otra vez me sacó a bailar lo que se me había acabado de ocurrir. Sí. ¿Algo más para agregar, chicos, que ustedes tienen ahorita una reunión? Me contó Hazel. Hasta las 9, no te preocupes. Ah, Pero creo que es una manera muy inteligente del autor de seguir con así, o sea, que te adivine o que más bien te dirija a pensar una teoría y que él te la diga y te la refute. Porque de pronto, no, que es mono, y tú sigues, no, sí es mono, yo estoy segura. Y de pronto, chin, no, que no es. O que hasta mayo, no, porque pues esto, o sea, te va dirigiendo, o sea, te da y te quita, ¿no? Te mete y te saca. Eso está muy, muy padre del libro y sobre todo, como tú estabas ahorita diciendo, creo que más, ¿no? Este rollo, porque yo, hasta se va a reír Roberto, pero no sé si ubicas esos ositos que hacen de flores para cuando, que te venden y dije, ha de ser de esos ositos, ¿no? Así le pusieron, o sea, se me hizo grotesco, pero no al grado de tú, ¿no? De lo que tú nos estás diciendo, ¿no? O sea, yo dije, hay un adorno nada más, pero, o sea, ya hay cosas como que más interesantes que vienen detrás de este libro. Y bueno, ya no te voy a decir el spoiler porque la verdad vale la pena leer el final. Yo que ya, mira, ya me falta poquito, de verdad lo disfrutas mucho y creo que el final es así la cerecita del pastel, ¿no? O sea, del heladito, la verdad es que está muy bien hecho el final. Entonces, mejor, bueno, Roberto te podrá decir porque él ya lo acabó, porque tramposamente no entró luego, pero, pero yo que ya también, ya lo voy a acabar, la verdad es que no te voy a spoilear el final, no te voy a decir quién es. no, yo dije, no aplazo la reunión, me voy a inmolar, no voy a entrar, a pesar de que me echen el spoiler. No, otra cosa ya para cerrar que recordé de lo que ustedes dijeron que se me había olvidado era que sí me parece que los personajes son fuertes, ¿no? Por ejemplo, a mí los personajes de la familia que más me transmitieron esa fuerza, ¿no? Ese vigor, esa soberbia, fueron las hermanas. Matsuko creo que es. Takeko y Umeko. No, hombre, tú te los traes así, no que yo, así que hago mis apuntes. Ay, no, si termina en co para mí es maravilloso porque si termina en co es mujer, sí, entonces ya yo porque esos son nombres un poco antiguos, ¿no? Que terminen en co. Ya cuando es así, hay nombres que son unisex, ay no, qué locura eso. El caso es que sí son personajes muy fuertes porque o sea, te las pintan con una grandeza
pero a la vez frustrada, ¿no? Porque eran las hijas del, pues, del señor de esa ciudad, del millonario del que había construido ese imperio, pero a la vez nunca tuvieron ese lugar, ¿no? Siempre entre ellas se odiaban y era una guerra interna porque temían que alguna sobresaliera, pero al final ninguna fue importante para el padre, ¿no? Y las madres, al no ser esposas legítimas, eran las meretrices del millonario, ¿no? Entonces es la humillación, ¿no? Como decías, pues es que en esa época era muy complicado y más para el estilo de vida así al interior del país o de familias antiquísimas que incluso ahora todavía siguen esos modelos antiguos, pues que la mujer tenía una presencia nula en las familias, ¿no? Incluso con recelo, no, sí es el autor, Say, el millonario, pone a su primer nieto como el patriarca en caso de que Tamayo fallezca, ¿no? Pero a la vez pone a ese hijo ilegítimo. Es que eso también me gustó, ese revés del testamento, ¿no? Yo estaba así con mi cafecito, leyendo artículo primero. Yo vi, esto se puso bueno, así. El chisme, ¿no? El chisme familiar y más con herencia así cuantiosa a bordo, pues que es jugoso, ¿no? Por eso, por todos esos elementos, el libro es muy interesante. Y bueno, chicos, es eso. Me está gustando muchísimo. Ya casi lo voy a acabar. Bueno, que tenemos otra lectura para quien se anime del autor el otro año, pero voy a consultar qué libros son los más, como los más famosos aquí, y les paso el dato por el chat, también por el grupo. También encontré, bueno, hay una película y encontré un tráiler. Al principio sí, como que vi el tráiler así, ay, es que es antigua, y no. Pero ya habiendo leído, pues entrando en el libro y eso, el tráiler me sonó mejor cuando lo vi esta mañana, ¿no? Más interesante. Y también hay un anime que, o sea, es la historia del libro, pero en anime creo que es más corto. Voy a compartir el video. No es el anime, sino es el tráiler del anime también. Me pareció interesante porque es una versión más moderna, ¿no? Y trata de retratar a los personajes más parecidos a como están en el libro, ¿no? Que los mismos actores de la adaptación. Entonces eso, chicos, yo si encuentro algún otro dato así a medida que vaya leyendo, se los voy pasando.